Sí, sí. ¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues hoy estoy con José Humbertus Pérez Espinosa, quien es líder del Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, quien, entre otras cosas, padeció en carne propia la persecución política del gobierno de Erubiel Ávila y por parte de su persecutor, sabueso, no sé cómo llamarle, Alejandro Gómez Sánchez, quien hoy busca ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, otro caso de candidato que se inscribió al Poder Judicial que tiene un largo y negro historial, pero quién mejor que el propio invitado que nos platique cómo estuvo este caso. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Antes que nada, mucho gusto en saludarte y poder platicar nuevamente contigo. La verdad que espero que nos sigas invitando más. Somos generadores de muy buenas noticias. Y qué encuentro que hoy tuvimos con Alejandro Jaime Gómez Sánchez, porque nosotros lo hemos denominado el fiscal del crimen, el fiscal que llevó a que el crimen controle todas las fiscalías especializadas y se sustituyan inocentes por los verdaderos responsables de los delitos. Por eso la estructura criminal en el Estado de México es muy compleja porque tiene décadas, pero él afinó simulando que instalaba un sistema de justicia penal acusatorio y es el brazo ejecutor de Erubiel y de Sergio Javier Medina Peñalosa para la fabricación de miles de delitos de muchos falsos culpables. Ajá. Pero hoy sucedió algo bien especial. No están para ser ni yo para contarlo, divergentes, pero cosa curiosa, que a veces que el pueblo chico todo el mundo se encuentra. Hoy usted se encontró de frente con, eh, con el ex fiscal, lo cual pues es muy raro que suceda ese tipo de cosas, porque además es alguien que sí se fue muy cuestionado, le llamaron el fiscal carnal. Él incluso duplicó el tiempo que debía de estar ahí, porque comenzó como procurador, hubo una reforma en donde se le dio un nivel de fiscalía y ahora le dieron otro plazo como fiscal. Pero bueno, ¿le parece si vemos el video? Lo tengo por aquí. Nos vamos a ver dónde está el video para que veamos cómo estuvo este encuentro que luego acá. A mí me sorprendió, desgraciadamente yo estaba por otro lado, desgraciadamente estaba cubriendo otra conferencia de prensa, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese momento. Son un par de minutos y vamos a ponerle play. Bueno, la primera vez pues bueno, yo nunca había hecho campaña, ni de las tradicionales, ni de ahora. Es la primera vez que hago una campaña y resulta que es una campaña artística. En las boletas, como hemos platicado, no va a aparecer ningún partido político ni el rostro de nadie. Aparece una serie de nombres numerados. Nada más te digo algo, Jaime Gómez Sánchez, tú me llevas esa prisión, no tienes fuero, no eres servidor público, y te voy a y tienes una denuncia penal en la PGR y vamos a impugnar tu nombramiento. Tú me perseguiste y me llevaste a esa prisión y tú eres el culpable de los falsos culpables en el Estado de México. No tienes autoridad moral. Acuérdate cuando andas usando Fernando, el de todas las investigaciones, el de la vinculación, eso es político tuyo y se van a ir a la cárcel. ¿Qué nos comenta del caso? Bueno, No, pues ya no supo ni qué decir porque se quedó helado. Ese tipo de cosas no las vemos normalmente en la actividad periodística y tal vez es algo que sí pudiera ser un adelanto para algún procedimiento. ¿Cómo está, después de este momento, cómo está la situación con Alejandro Gómez? Mira, yo fui al Biarritz porque tuve una reunión con el área política y jurídica del gobierno de la maestra Delfina, porque vamos a presentar 117 solicitudes para la revisión de casos de delitos de alto impacto
que el consejero jurídico Jesús Jorge Zamora se llamó ese espacio como el órgano de consolidación que va a revisar casos de las personas que ya no tienen otro recurso. Obviamente nosotros vamos a iniciar estas solicitudes porque es muy importante el momento que está viviendo el país y el momento que vive el Estado de México, porque tenemos mucha razón jurídica para que con el nuevo cambio de jueces a nivel del fuero común y fuero federal, porque estos recursos pueden terminar inclusive en un recurso de revisión en un tribunal colegiado o en la Suprema Corte, pueda ser las directrices del presidente para sacar a los falsos culpables. Una lucha que llevamos ya 5 años. Yo salí del restaurante El Biarritz, disculpa el comercial, pero me dice la persona con el tibia, oye, ¿quién es ese personaje? Entonces cuando lo volteé a ver es cuando dije, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tú me llevaste a la prisión, me fabricaste delitos, no tienes autoridad moral, eres el responsable de miles de falsos culpables que están en la prisión. Y te digo una cosa, tú me quitaste la vinculación a proceso porque me mandaste al director de litigaciones, a Fernando Ulises Cárdenas Uribe, pero te digo una cosa, tienes una carpeta de investigación en la FGR que se va a activar en los próximos días porque vamos a pedir que se inicie la formal imputación en contra del exfiscal, en contra de Rubiel Ávila Villegas, en contra de Sergio Mansur Quiroga, de Medina Peñalosa y de el exgobernador Erubiel Ávila Villegas. Erubiel hace tiempo hizo una declaración discriminatoria cuando ya ves que ahora se suma a la cuarta T, dijo que ya lo pasado pisado y nosotros le dijimos que no. Entonces va a haber esa carpeta. Quiero decirte que el pasado 22 de septiembre ganamos un amparo indirecto y con ese amparo obtuvimos la carpeta de investigación que ya se inició, que es la FED, que es Delitos Federales, ya están en la Fiscalía Anticorrupción, y es la carpeta 0356-2019 y está radicada en la Fiscalía General de la República. Vamos a solicitar la comparecencia del Ministerio Público porque no la ha querido integrar y el nuevo sistema penal acusatorio te permite que un juez de control le pida cuentas al fiscal porque esta denuncia, si yo la presenté cuando estaba en la prisión y muchos compañeros no pensaron que esta denuncia penal iba a reactivar lo que hoy Noroña dijo, que muchos criminales y muchos delincuentes iban a estarse colando en el proceso. Bueno, no en el proceso federal, se les están colando en el fuero común, en todo el país. Y ese es el grave problema, que las estructuras del viejo sistema quieren controlar sobre todo la columna vertebral de la reforma, que es precisamente los tribunales de disciplina judicial, y el régimen tiene dos candidatos el régimen. Uno, Jorge Olvera, que está metido en la estafa maestra, y el segundo, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, como los dos grandes candidatos del crimen para poder detener la reforma, porque no quieren que la reforma vaya al fondo. Y tenemos un segundo paquete, que es la denuncia penal contra Ricardo Sodi Cuellar y contra el caso de la corrupción que también se dio en el Poder Judicial, porque no podemos irnos a un proceso si no se hace auditoría con los nuevos titulares del Tribunal de Disciplina Judicial. Por eso no puede quedar Alejandro Jaime Gómez Sánchez para que se investigue dónde están los más de 14,000 millones de pesos que se destinaron del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, al famoso FAS, y que esa es una denuncia penal que está federal, pero que también vamos a pedir las auditorías, como lo ha solicitado Claudia Sheinbaum cuando le hicieron una pregunta por toda la corrupción y la estela de grandes desvíos que está dejando Norma Lucía Piña Hernández en el fuero federal. Es decir, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, yo ni tenía pensado verlo, pero dicen que cuando hay encuentros y reencuentros, yo fui muy, muy respetuoso. Él traía a una coordinadora yo creo que le hizo la conferencia, me comenzaba a empujar y le comenzó a llamar a sus guaruras, pero como obviamente él no se iba a exhibir, que gracias a los impuestos de los mexiquenses le tenemos que pagar una seguridad de 4 escoltas con 2 camionetas blindadas, pues porque el señor no puede andar como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, quiero decirles que yo fui muy respetuoso, lo invité al debate y quiero comentarte que eso ha trascendido mucho, porque yo cuando llegué al gobierno del estado ya tenían la noticia, me entrevisté, fue una muy buena recepción y también voy a anunciar próximamente mi candidatura para un nuevo espacio que se va a quedar vacante y que creo que podemos hacer un buen papel.
en el respeto a los derechos humanos en el Estado de México. Quiero decirte que nosotros, afortunadamente, sí tenemos pruebas de que no. Tú dijiste algo muy importante que muy poco la prensa toca. Alejandro Jaime Gómez Sánchez es el culpable de no haber instalado la carrera ministerial, Ministerio Público, pericial, peritos y policías ministeriales, que eran los que tenían que haber hecho la investigación y la especialización por delito. Cuando nosotros ganamos un recurso de transparencia cuyo ponente como comisionado del INFOEN es el actual candidato a magistrado en materia administrativa, José Guadalupe Luna Hernández, nos dio la razón de que los tiempos para la instalación del sistema penal acusatorio en la etapa de la carrera ya había fenecido y que no era posible que no se hubiera hecho este proceso porque los policías que habían ingresado o que seguían en la nómina de la fiscalía no podrían ser policías de la Fiscalía, ni Ministerio Público, ni peritos, porque para poder ingresar a la nómina e ingresar al sistema, tenían que haber hecho su carrera ministerial, pericial y policial y haber contado con la certificación constitucional. Ese argumento de José Guadalupe Luna Hernández tiene mucha vigencia. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien lo dijiste, se hace una nueva figura jurídica de la Procuración de Justicia y pasamos de la Procuraduría, que dependía del Ejecutivo, a una supuesta Fiscalía de 9 años, supuestamente autónoma, para que continuara Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Y en el quinto transitorio, porque la reforma penal de Justicia y Seguridad daba 8 años para instalar el sistema y para el Estado de México 4 años para la Escuela Ministerial, Pericial y Policial. Sin embargo, como no se cumplió, Erubiel mete un transitorio para que se les dé hasta el año 22 para que puedan cumplir con el servicio de carrera. ¿Y qué pasó? No hay servicio de carrera porque el propio oficial mayor del actual fiscal, José Luis Cervantes, fue despedido por corrupto y en una conferencia que tuvimos en la UEM, cuando Arturo Saldívar trajo los diálogos por la justicia y la transformación de la reforma de justicia penal, nosotros fuimos un factor muy importante de cuestionamiento. Yo te puedo asegurar que todavía a través de transparencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como nosotros sabíamos que el quinto transitorio le daba hasta el 2022 para acabar con la carrera ministerial pericial, es decir, tuvieron 2 oportunidades, porque con ese quinto transitorio querían esconder 4,000 millones de pesos que le dieron al Instituto Mexiquense para que ahí se formaran ministerios públicos, peritos y policías, y para ocultar ese dinero, cuando llega Del Mazo, terminan con el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y se crea la Universidad Mexiquense de Seguridad para tapar toda la corrupción. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo, en una solicitud de información, nos dijo el 26 de febrero del 2023 que no había ningún policía, ningún Ministerio Público y perito registrado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que da el registro y los porcentajes y el cumplimiento de que no había ni un policía, ni un perito y ni un Ministerio Público, perito y policía de la Fiscalía que hayan terminado su carrera ministerial. Es decir, esas son pruebas que vamos a pedir en la ampliación porque no son parte del escrito inicial que presentamos el 8 de octubre del 2017, que te acabo de mandar las 2 carátulas, y te voy a mandar ahorita el amparo, donde lo que hicimos fue obligar a la Fiscalía que nos diera la carpeta de investigación, que te la acabo de decir, no es acto de venganza, pero nosotros sabíamos que poco a poco tenemos que ir cerrando las heridas de muchos hombres y mujeres que han muerto en la cárcel, siendo inocentes. Tengo muchos casos de personas que han muerto, pero también tenemos, esa es la denuncia, pero también tenemos muchas mujeres y muchos hombres que siguen llorando su libertad porque son inocentes. Son tragedias porque tienen que vivir el sometimiento de una cárcel, tienen que vivir el sometimiento de enfermedades, medicamentos que no hay. Si tuvieras todo lo que se sufre para que personas que son inocentes y no inocentes puedan tener el derecho humano a la salud, a la alimentación, es verdaderamente trágico porque el sistema de justicia penal está colapsado desde que una persona es detenida hasta que es llevada a cumplir largas sentencias, sabiendo la Fiscalía quiénes son los que asesinan, quiénes son los que roban los vehículos, quiénes son los responsables de los secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Da un poquito de contexto,
porque también para explicar a quienes nos ven fuera, que no son del Estado de México, en su caso, Erubiel y Alejandro Gómez Sánchez se ensañaron con usted para inventarle una carpeta de investigación por hechos realmente ridículos, y lo mantuvieron ahí, que fueron 6 años en condiciones inhumanas. Es que eso fue más allá de un escarmiento. Fue inhumano lo que le hicieron. O sea, creo que por eso me llamó mucho la atención hoy que la vida los pudo volver a poner enfrente y usted tuvo las agallas de decirle, tú vas a pisar la cárcel, no deberías de ser candidato. Y yo también digo, no deberías ser candidato, es muy cínico eso. Sí, no, sí, porque... gente, no solo usted, muchos fueron en la época del prisma autoritario. Sí, a mí me llevan a la prisión por precisamente el caso de Carlota, revive mi caso, porque Alejandro Jaime Gómez Sánchez, junto con Aarón Urbina Bedoya, presidente municipal de Tecama, y Erubiel Ávila Villegas, comienzan a utilizar las casas deshabitadas para meter a invasores, para aprovechar la elección intermedia del 2015 por el desprestigio y la caída de la imagen de Enrique Peña Nieto, y había que asegurar el segundo periodo de Enrique Peña Nieto. Utilizaron a invasores. Yo soy víctima de lo que la señora Carlota finalmente hizo mediático, pero que vive mucha gente el despojo de sus viviendas a través de una estructura criminal de Estado para quitarnos de nuestras viviendas. Pero esto tuvo como objetivo el hecho de que yo no siguiera en la lucha con las hipotecarias, que les habíamos ganado todos los juicios. Entonces hay quien también jugó parte de ese escarmiento que supuestamente me quisieron dar, porque pues no me pudieron ni siquiera comprobar un solo delito. Fui absuelto en 4 carpetas, 3 delitos de robo a casa habitación y 1 de extorsión. Lo importante fue que yo salí de la cárcel el 29 de enero del 2020, 4 años, 2 meses, pero como castigo, porque tuve una pancreatitis muy aguda por la gran contaminación del penal de Chiconautla, porque es injusto que mis compañeros de Chiconautla y sus familiares tengan que ir a una cárcel que está junto de un basurero, junto de un desecho de basura, y esas contaminaciones, hay gente que muere con enfermedades y bacterias que nunca pueden determinar de qué murieron. Y entonces a mí me da un ataque pancreático muy grave, que me llevan muy grave al hospital Adolfo López Mateo, que por cierto mi esposa, mi hijo y mi familia pagaron la operación, y todavía de castigo me llevan a un penal psiquiátrico donde viví 3 años, viví 326 días con enfermos, con compañeros enfermos mentales, personas que están inimputables y que viven una tragedia doble, ¿no? Porque éramos en ese entonces 180 personas privadas de la libertad y solo 14 tenían visita. Los demás eran personas olvidadas. Trágico, hay veces que no lo puedo contar porque aún todavía tengo el dolor y las heridas de la cárcel, porque son casos que nunca se van a poder superar. Efectivamente, los 3 delitos de robo a casa habitación, 2 de ellos salí libre. Cuando me dan el tercer delito, no me vinculan a proceso, y entonces Alejandro Jaime Gómez Sánchez manda a su hombre fuerte, a Fernando Ulises Cárdenas, y que obligan a los jueces que habilitaron como magistrados porque no me habían vinculado. ¿Qué quiere decir? Que no había responsabilidad para responder por un tercer delito. Y entonces no me vincula el juez, y entonces se va a la apelación, y como ningún magistrado ya quería enfrentar esta lucha porque había sido un gran escándalo, además yo no me iba a dejar, yo di la lucha, de ahí nace presunción de inocencia y derechos humanos. En esa lucha por la vivienda y la prisión nace otro movimiento que es el segundo colectivo que yo fundo en la prisión, y desde la prisión demostramos por la transparencia que Alejandro Jaime Gómez Sánchez era un bandido. Sin embargo, el problema de las viviendas se perfeccionaron porque lo que querían ellos es que yo tuviera emisión para así quitarme las viviendas por los juicios que no podían y nunca más pudieron habernos quitado, y comenzaron a quitar las casas de manera ilegal. Alejandro Jaime Gómez Sánchez se apoderó de la Fiscalía del Estado de México en Tecama, bueno, del fiscal de Tecama, porque él era el fiscal, nombra a un personaje para que puedan ir comprando cartera vencida, derechos litigiosos, y hacer una nueva forma del despojo que es el fraude procesal.
Es decir, un personaje que se apoderó de Eloy Peralta, conocido como el Yankee, subsecretario de Seguridad en Michoacán, hombre muy cercano a la tuta, que se lo trajeron, y bueno, ya tenemos como resultado qué está pasando en el sur del estado. Alejandro Jaime Gómez Sánchez es responsable de la violencia. Quiero decirte que estuve en el Departamento de Estado en Estados Unidos y sí, hablé con la directora para asuntos hemisférico occidente y presenté toda la denuncia y toda la corrupción por las amenazas y las presiones que aún sigo teniendo yo, mis compañeras del Frente Mexiquense de Presunción de Inocencia. Esta lucha, cuando me despedí de la funcionaria, te voy a mandar la fotografía de con quién hablé, me dio su tarjeta de presentación, son muy respetuosos, la verdad, tienen todo un escenario de lo que pasa en este país. Y yo cuando me despedí le dije que espero volver a regresar, la veré en el Departamento de Estado. Cuando a través de la cancelación de los recursos del USAID, el presidente Donald Trump le quitó todos los recursos a organizaciones como Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y todos los organismos que recibían dinero, ya no estaban recibiendo asociaciones civiles, a nosotros sí nos recibieron porque realmente han reconocido que nuestra lucha ha sido muy valiente. Y entonces cuando me despedí le dije, no, espero verla pronto en una visita que venga nuevamente a Estados Unidos, y me dijo, no, yo voy a estar en la embajada de Estados Unidos con el nuevo embajador. ¿Esto por qué lo hacemos? No porque vayamos nosotros a tener un recurso para hacer la copia de Claudio X González, no, porque nuestra vida corre peligro. Entonces, no sé si Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Erubiel, que es el próximo objetivo jurídico, se atrevan a hacer eso. Quiero decirte que a mí la persona que me fabricó 2 carpetas, Noé Centeno Ruiz, el propio Yankee, el propio Eloy Peralta, nos comentó que él cuando detiene para esto, mira, déjame decirte, el tipo que utilizaron para decir que yo robaba casa habitación, lo detienen robando casas habitaciones a él. Pero el Yankee, que era un invasor, pero el Yankee, Eloy Peralta, que hoy impulsa la candidatura te mandé unas fotos, hoy impulsa la candidatura ya del propio Alejandro Jaime Gómez Sánchez, cuando se dedicaron a todos los delitos que no tienes idea. Pero entonces Eloy Peralta Vargas lo que hace cuando fuimos a denunciar por qué habían dejado libre a este personaje, si era un hombre que lo habían detenido y tenía 2 carpetas de investigación, y entonces Eloy Peralta dice que efectivamente que el señor Noé Centeno Ruiz habían encontrado en su casa, donde invadió un laboratorio de precursores químicos, habían mutilado, ahí está, con el jefe de los invasores, Israel Enríquez Dávila. No. Sí, entonces Israel Enríquez Dávila es un connotado invasor junto con su hermano Ricardo Enríquez Dávila, Víctor Enríquez Dávila y su esposa Norma Leonor Holguín de Ricardo, que se dedican hace mucho tiempo, fraccionaron el Salado, fraccionaron varios ejidos en Texcoco y de ahí se vinieron a invadir viviendas. Y ahí están en la campaña, dice que Dios lo junta, Dios los hace y ellos se juntan. Y el futuro, ese fue el primer descubrimiento, porque a mí me mandaron unas fotos, personas sin nombres, y yo les dije, no, pues suban ustedes las cosas, yo tengo la forma de hacer mis propios comunicados, pero yo le pongo rostro y apellido a mis denuncias. Y entonces ahí nos dice que ese personaje que se metió, que pertenece a un grupo criminal muy poderoso, con el apoyo de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, lo tuvieron que sacar porque nosotros sabíamos que lo habían detenido a Noé Centeno Ruiz. Y nos dice Eloy Peralta que también estaba investigado porque habían secuestrado a un joven y lo habían descuartizado y lo habían hecho cachitos. Esos son los personajes que Alejandro Jaime Gómez Sánchez, yo tengo la grabación de Eloy. Eloy es el que está aquí al lado izquierdo, que tiene la camisa roja. Es un personaje nefasto y es un personaje que es el verdadero protector de los generadores de violencia. Es decir, si Morena y el Poder Legislativo dejó pasar esta candidatura, es lo que hoy cuestiona la presidenta Sheinbaum y es lo que hoy cuestiona el diputado y presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Fíjate que nosotros hemos tenido muchos bloqueos. Quiero señalarte que el caso de presunción de inocencia y del Frente Mexiquense ya están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos preparando la visita in locu o la reunión del trabajo para que la relatora que recibió a los magistrados, al ministro Lainez Potisek y a la asociación que fueron a chillar a la corte, que ya los iban a correr, la relatora también conoce nuestro caso. Ahora que estuve en Washington, me preguntaron qué opinaba de esa reunión que habían ido a pedir que la Comisión Interamericana. Le dije, ustedes tienen las sentencias en materia civil de cómo nos despojaron de vivienda y ustedes tienen los amparos y tienen las sentencias de cómo fabrican delitos. Entonces va a venir la visita in locu. El próximo 6 de mayo hay un conversatorio porque se le va a dar salida al problema ya del Frente Mexiquense y posteriormente viene la visita de trabajo. Por eso queremos que estemos en comunicación para invitarte. Aquí está la presidenta municipal de Cuautitlán, México, y Eloy Peralta, que es asesor de algunos que se dicen el sindicato, creo que 25 de marzo, o el sindicato que fue el que invadió las casas de la señora Carlota. Ahí están con la presidenta municipal de Cuautitlán, México, donde hay un ciento de invasiones a terrenos, a propiedades y a inmuebles. Híjole, no, con todos esos antecedentes, la verdad es que es una batalla tremendamente grande. Entiendo por qué en su momento también los gobiernos de Erubiel, y que ya también la traía, había sido usted una piedra en el zapato para Peña Nieto, le traían tanta carrilla porque son negocios millonarios. Esto es la vivienda, y sobre todo, especialmente, el despojo de vivienda masivo, como lo han dado a conocer últimamente en el Infonavit, es un negociazo. 3, 4 despachos, 3, 4 notarios, 2, 3 funcionarios públicos corruptos, y vámonos para atrás. Y alguien que se oponga, híjole, la verdad que pues sí se la está jugando, ¿eh? Sí. Mira, algo importante que has dicho en el Infonavit, 16, ya después fueron 14 despachos de abogados que les dieron 28,000 millones de pesos para hacer denuncias masivas fraudulentas. Si tú vivías en Veracruz, te demandaban en Chihuahua. Si tú vivías en Chihuahua, te demandaban en Sinaloa. Eso también hicieron con el Frente. Nada más que con nosotros sí se enfrentaron. Ese es el gran tema. Porque si el Infonavit les dio 28,000 millones de pesos a casas, y no es porque sea yo clasista de trabajadores, ¿cuánto dinero le dio Sociedad Hipotecaria a esos despachos de abogados para quitarle la casa a la clase media, que es un pasivo que no se ha querido discutir y que precisamente por eso vino el relator de los derechos económicos, sociales y culturales a México? Yo lo conocía, a Javier Polumo, y por eso comentamos, se va a resolver el problema de la vivienda. Porque quiero decirte que ahora que llegó Humberto Benítez, Víctor Benítez Treviño, el hijo, Humberto Benítez hijo, lo nombraron presidente del notariado y nombró a dos grandes notarios, parte del cártel inmobiliario. Por ejemplo, Teresa Gaspar Peña, que fue directora del registro del Instituto de la Función Registral en Cuautitlán, y ella, un ejido que estaba todavía en controversia, que si pertenecía a Tultitlán y sus barrios o a Cuautitlán, lo definieron que era de Cuautitlán. ¿Y qué sucedió? Era de Tultitlán, y todavía no se resolvía el problema de límites agrarios, y ella, siendo directora del Registro Público de la Propiedad, la registró como propiedad privada para hacer el conjunto más caro de Urbi en el Estado de México, que es Hacienda Balboa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después de que fue directora del Instituto de la Función Registral, ojo, le dieron la notaría a Teresa Gaspar Peña, siendo directora de ese Instituto de la Función Registral. La hicieron notaria, y ¿quién crees que hizo los contratos de compraventa de ese predio irregular que regularizó? Teresa Peña Gaspar. ¿Quién la nombró notaria? Enrique Peña Nieto. Porque sus amigos eran Cuauhtémoc Pérez Román y Nezahualcóyotl Pérez Román, dueños prepotentes, que cuando yo fui con Betty, mi esposa, a Baja California, fuimos a Mexicali, donde se hacían los túneles del Chapo.
y los jefes de la constructora eran Nezahualcóyotl y Cuauhtémoc Pérez Román, que son los caciques de Mexicali. ¿Y quién era el que protegía los terrenos de Urbi en el Estado de México? El mismo que ejecutó a los labriegos en la Marquesa. Híjole, bueno, ese es... Entonces dime si nosotros no corrimos peligro en la cárcel. No, y pues, entonces en la cárcel nosotros formamos presunción de inocencia y derechos humanos, porque no íbamos a permitir. Es que dicen, es que luego tú defiendes a delincuentes. A ver, eso está por discutirse, porque los principales delincuentes son los que hoy aspiran, dos de ellos, Jorge Olvera y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a quedarse con la columna vertebral. Dime si Morena no tuvo que haber quitado desde la candidatura. Nosotros, yo te voy a decir qué pasos siguen. Uno, se va a iniciar la audiencia de control para iniciar el proceso penal contra Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, perdón, contra Erubiel Ávila Villegas, contra Sergio Javier Medina Peñalosa y contra Mansur Quiroga, ¿sí? Y en el caso de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, se va a pedir la cancelación en el Instituto Estatal Electoral de su candidatura. ¿Por qué? Porque no cumple, viola la Constitución, viola la Constitución y las reformas al Código Electoral al Código Nacional, al Código Electoral de Procedimientos Electorales Federales y también a la norma electoral del Estado de México. Y le vamos a pedir a la titular del IEM que cancele, y si no, pues nos vamos a ir al recurso al Tribunal Electoral en su sala regional. Sí, no, es que hay varios presentados, acaban de mencionar a Sodi Cuellar, pero si nos ponemos a expulgar, la verdad es que van a salir muchos corruptos que vienen de diversas instancias con diversos gobernadores y que han participado de la desviación de miles y miles o millones de pesos. Y en este caso, también, por ejemplo, en el caso de Alejandro Gómez Sánchez, pues fue procurador y fue fiscal en una época muy oscura del Estado de México, muy, muy oscura. No puede ser alguien con su pasado, precisamente magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Pues va a ser un portero con una venda en los ojos, ¿no? Va a ayudar a ver, ¿quién es mi cuate? Le echo la mano, lo salvamos, ¿no? Como actualmente sucede con el Consejo de la Judicatura, que no pasa nada. Entonces quieren neutralizar a este naciente Tribunal de Disciplina Judicial poniendo no solo a dos incondicionales, a dos personas del sistema que han participado en escándalos, y si no se ha procedido contra ellos así tal vez de forma más contundente, hay que recordar, es porque está todavía el Poder Judicial Federal en manos de Norma Piña, pero eso se les va a acabar pronto, entonces la situación se les va a cambiar y ahí sí no sé qué cosa pueda pasar. Mira, algo que quiero decirte, cuando yo escuché después de que terminé, venía de Toluca y venía escuchando su conferencia y dice, es que también debes ver que el Tribunal de Disciplina Judicial va a incidir en la capacitación, en la formación que se tiene, y el burro hablando de orejas cuando desviaron todo el dinero de la carrera ministerial, pericial y policial. Y otro caso muy delicado, Alejandro Gómez Sánchez en nuestra campaña, en nuestra propaganda, que vamos a decir que no es el candidato número 27, es el preso número 27. Changos. ¿No? Pues sí le convendría un traje de rayas, le caería muy bien, porque la verdad que la historia de los procuradores en el Estado de México ha sido negra, tortuosa, y que, pues bueno, algunos andan por ahí caminando muy tranquilos sabiendo que el propio sistema, así es el sistema, ¿no? Ellos podían cometer todas las atrocidades que querían y el sistema los iba a proteger saliendo, como blancas palomas y ahora como impolutos funcionarios públicos, ejemplo, próceres del derecho, vengan a impartir justicia. Pues no, o sea, digo, yo ahorita en este caso, yo nada más traté por decirlo así, una perla de estos personajes, que es el hecho de que a ustedes lo metieron a la cárcel con
Denuncias falsas. Ese es uno solo, pero ya nos platicó el espectro, muy general de algo, de algunas cosas de las que deben todos estos angelitos. Fíjate, ahorita ganamos, yo tengo ya presentados 56 amparos directos de inocentes y se van a presentar 70 de 140 en un año. Entonces, nos haz de cuenta, el Tribunal Colegiado de Neza, el Tribunal Colegiado de Toluca, esos tribunales, que son 4 en Toluca y 2 en Neza, ¿qué nos dicen? Que se tiene que reponer el juicio oral porque los jueces del fuero común no iniciaron, cuando se suspendieron las audiencias, en el día 10º no iniciaron su reposición. ¿Eso qué culpa tiene un interno? Entonces, ¿para qué Sodi entregó premios, condecoraciones, que vino Cienfuegos, que vino Isaúr Arteaga, el gran constitucionalista, y trajo a grandes juristas de no sé de dónde, creo que de las relaciones interplanetarias que trajo Sodi, y resultó algo muy grave, que Sodi Cuéllar lleva más de 78 millones de pesos desviados para su campaña. Y lo ganamos por transparencia. El escándalo de Sodi es un escándalo que nosotros estamos esperando que ya pase el día de 10 de mayo, para que no vaya a decir que somos muy duros, porque yo no es venganza, yo perdí a mi madre en la cárcel, como muchos muchachos, mis compañeros, por ejemplo, Alberto Vázquez también perdió a su mamá siendo inocente, y a otros compañeros que llegaron a la cárcel y los asesinaron siendo inocentes, y compañeros que tenían pie diabético, les cayó la lepra de la cárcel, o lo que se conoce el champing, jovencitos y señores adultos que tenían pie diabético, que no les pusieron antibiótico, les cortaron la pierna y murieron. O sea, si esa historia va a repetirse con este tipo de personajes, porque ahora tú vas a poder denunciar a un juez si te sigue condenando con falsos culpables, con pruebas falsas y con puros testimonios, careciendo de investigación, lo que ellos quieren es precisamente torpedear la reforma, porque el propio presidente de la República en sus conferencias mañaneras dijo que lo importante de este Tribunal de Disciplina Judicial era porque por primera vez a los jueces se les mande a rendir cuentas. Y te digo penal, pero si te digo de lo civil, en donde han hecho de las invasiones y de los juicios hipotecarios grandes negocios, ha sido millonario el recurso de los que se han hecho ricos. Quiero decirte que yo tengo 40 casas desalojadas que se van a meter ahorita a la discusión porque van a tener que reparar esas casas que fueron invadidas. Y mucha gente que se ha ido del frente, porque sí se ha ido, ahora, como dicen, y volver. No, porque nosotros sostuvimos que aunque nosotros nos quedáramos la mesa directiva o yo solo, no íbamos nosotros a dejar de luchar, porque esta era una lucha por la dignidad, ¿sí? En el camino nos llevaron a la prisión y tuvimos que meternos en otro problema, los falsos culpables, que es una lucha muy complicada, porque cada vez quieren tardar más la libertad de gente que no tiene que estar en la cárcel. Y le han querido echar tierra. ¿Cómo le van a echar tierra? Con personajes como este tipo. Por eso luego la gente me dice, licenciado, ¿y por qué no avanzamos? Le dije, pues, sale Benítez Treviño y Juárez, que es parte de este grupo, y para que no investiguen a Sodi, dejan al cachorro ¿sí sabes que Fernando Díaz Juárez fue el que operó el caso Lady Profeco? Él era el secretario particular. Sí, era de Benítez Treviño. Ajá, Fernando Díaz Juárez, de Benítez Treviño. Y el suegro de Fernando Díaz Juárez era el director general de supervisión de la que le dieron la orden. Y cada vez que le digo en los medios que es el operador de Lady Profeco, se enoja. Y si tú ves a Fernando Díaz Juárez, como si se sacó la lotería, está bien contento de que es el presidente, como diciendo, voy a pasar a la historia. Sí, pero ya no va, ya se va. Y si se va, se va a ir con una verde retiro. Quiero darte un adelanto.
En el caso de transparencia que le ganamos a Ricardo Sodi Cuellar, te voy a dar, como dicen, la chiva aquí, en este programa. ¿Qué crees? Que cuando se da el sistema de justicia penal acusatorio, se tenían que capacitar jueces y magistrados. No se capacitaron los magistrados. En el primer curso que comenzó el 8 de febrero del 2009 y que terminó hasta agosto del 2009, porque fue de 6 meses para poder ser el curso básico. ¿Qué fue lo que sucedió? Magistrados nunca se capacitaron y nada más tuvieron un curso el 26 de septiembre del 2019, cuando ya habían pasado los 8 años de la reforma. Y después con Sodi Cuellar tuvieron un solo curso. Entonces, ¿por qué se les paga los casi 300,000 pesos? ¿Y por qué Sodi Cuellar en la ley orgánica les dio un haber de retiro? Porque el señor Sodi negoció el haber de retiro para 26 magistrados para que se fueran con un sueldo jugoso, con sus pensiones jugosas y si ni siquiera cumplen el perfil. Nosotros vamos a pedir, en el caso de Ricardo Sodi, casi la devolución por parte de él, más de 70 millones de pesos. No, bueno, aquí avienta una piedra, pega en algún caso de corrupción. Y sí, el magistrado también quiere ser ahorita ministro de la Suprema Corte y se va como queriendo darse los baños de pureza, y pues aquí lo conocemos, ¿no? Sabemos que si algo que le gustaba era el presupuesto público y las cuentas oscuras, porque realmente todos estos presidentes del tribunal son como virreyes aquí en la entidad en el Estado de México, donde reciben grandes cantidades de presupuesto, reciben muchos ingresos propios de la actividad de los juzgados, y nadie sabe nada. Además de los propios negocios que se hacen a través de lo que va saliendo por este caso de la vivienda, ¿no? Pero bueno, hay otros. Otra información que no conoce nadie, te la voy a dar. Órale. Cuando Sodi Cuellar no nos quiere dar cuánto gastó en aviones, en los foros, en todo lo que fueron eventos que no tenía que ver nada con los juzgados, no me quiso dar la información. Y el Infoen en la resolución lo obligó a dar. Hacemos la suma y vemos las partidas. De un curso de capacitación que costó 6,000 pesos para justicia para adolescentes. Y dio un curso, el famoso de magistrados en materia penal, que fueron 170,000, más 6,000, 176,000 para esos dos cursos. Y gastó 1,800,000 pesos para souvenirs, entre ellos los ositos, las camisetas de la carrera, las diplomas, todo lo que no tiene nada que ver con la justicia. Ese es el tipo de presidentes. Y después de la reforma que la quiso cuestionar y la cuestionó cuando el foro lo hizo aquí y se confrontó con Ricardo Monreal, ahora resulta que la quiere avalar. Pero ¿cuál es el problema de Ricardo Sodi? De Ricardo Sodi se molestó porque dijo que él no estaba a favor de que el Consejo de la Judicatura se le quitara al presidente del tribunal y al presidente de la Suprema Corte. Sí, porque se va a acabar la caja chica. Porque la caja chica, ¿en dónde se hacen ricos? En el tóner, en el papel, en el fotocopiado. Nada más Arturo Saldívar le encontró un faltante de 700 millones de pesos a Luis María Aguilar y encontraron desfalcos por casi más de 900 millones cuando se construyeron salas que no eran necesarias. ¿Y sabes quién está metido en la corrupción de las salas en juicios orales? Un personaje que se llama Roberto Martínez Cervantes. No sé si te suena el nombre. Roberto Martínez Cervantes. Martínez Cervantes, poquito. El hermano del actual fiscal. Sí, híjole. Pero ¿quién lo nombró? ¿Quién lo nombró a los 8 días de haber sido nombrado presidente? Ricardo Sodi. Y Ricardo Sodi hizo un acuerdo que es contrario a la Constitución y contrario a la ley orgánica que después la reformó, y le dio todos los poderes para que el Consejo de la Judicatura y la Comisión de Administración no valoraran ni supervisaran los contratos. ¿A quién se los dio? A Sodi Cuellar. Y en los contratos que yo tengo de las salas que están sobrevaluados, que están, pero sí sobrevaluadas las salas que hicieron, ¿qué es lo que pasa? Que en uno de los numerales de los contratos dice que le da todo el poder, ¿sí?,
a Roberto Cervantes Martínez para firmar todo tipo de contratos de cualquier naturaleza. El PRI en su máxima expresión. Ese es Ricardo Sodi Cuéllar y pronto habrán de conocer los medios nacionales quién es. Y no es una cuestión de venganza, simple y sencillamente él decidió quitarnos nuestras casas cuando ya la Sociedad Hipotecaria Federal nos había ofrecido las viviendas con un descuento del 55% y no nos quisieron dar el derecho del tanto. Híjole, pues ahora sí que su pasado los persigue a estos personajes, por más que se quieran escapar o de pronto aludir a que la gente a veces no conoce, no se informa, no está al tanto. No son como nosotros que estamos en como uno como periodista, usted como en este ambiente, pero es importante que la gente conozca quiénes son sus antecedentes, porque solo así podemos saber qué nos esperamos de esta gente que de llegar, pues no van a hacer un papel muy honrado que digamos, más bien todo lo contrario, ¿no? Ellos buscan perpetuar el modelo de corrupción, porque eso fue el periodo neoliberal, un modelo de corrupción en donde infinidad de políticos se vieron beneficiados, ¿no? Entonces, pues hoy qué bueno que se desató a raíz de que se encontró con, insisto, casualidades del destino, que se encontró en el Biarritz, que esas casualidades no me tocaron a mí, yo que siempre voy al Biarritz, ahora no estuve ahí, pero bueno. Pero de verdad, es muy raro que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? Pues hasta se puso blanco Alejandro Gómez. Sí. Yo te hago una pregunta. ¿Sodi Cuéllar no se siente un dios del derecho? Ah, sí, es súper vanidoso. Yo te hago una pregunta. ¿Qué ha de haber sentido cuando le ganamos en el Infoen? Porque ¿sabes qué dijo el Infoen? Que tenía que transparentar su página porque escondía los contratos. Yo tengo toda la sentencia, ¿sí? Le ganamos, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El odio. Quiero decirte que en la entrevista que yo tuve con el consejero jurídico Jesús Jorge Zamora, fíjate, los amparos que nos están reponiendo, porque es una verdadera vergüenza que los magistrados, y por eso se tienen que ir los magistrados de tribunales colegiados en materia penal, civil y familiar, porque hay que hacerle justicia a las mujeres que no son equitativas en sus juicios familiares. Hay que ir con los juicios civiles de contratos en el fuero común y de derechos sucesorios, herencias, que luego hay mucha corrupción, los mismos de los hipotecarios y los ejecutivos mercantiles. Te comento esto porque para nosotros, ahora que yo le presenté al consejero jurídico que ahora teníamos que volver a juicios orales, yo le dije, oye, yo te pido que pongas 5 o 6 jueces, 6 abogados del Instituto de la Defensoría de Oficio y que nos acompañen y que nos escuchen y que a través del colectivo y los abogados podamos hacer una estrategia para que podamos defender todo el juicio oral, que dura un mes, porque como ya estuvieron mucho tiempo en prisión, no puede durar ahora el juicio oral otro año. ¿Pero qué están haciendo? Vuelven a sentenciarlos. ¿Y por qué? Porque la consigna es no sacar a los inocentes, porque si tú sacas a 4 inocentes por mes de secuestro, a 4 de violación, a 4 de robo a vehículo, a 4 de homicidio, ¿qué van a decir? Algo está pasando, sí están saliendo los falsos culpables y tienen que salir, por supuesto que tienen que salir. ¿Cuál es el costo? Limpiar el sistema. ¿Quién gana? La sociedad, porque hay certidumbre que este sistema tiene que ser más funcional. Sí, y eso es lo que no quiere Alejandro Jaime Gómez Sánchez y tampoco quiere Jorge Olvera, porque son los dos candidatos del peñismo y del erubielismo para seguir controlando un tribunal que nació del espíritu de la necesidad de que los jueces se conduzcan con honestidad y que impartan y administren justicia, no que sigan impune este país, porque este país ya no puede seguir sufriendo las decisiones de jueces que hacen mucho daño a una sociedad. Sí, eso esperábamos cuando llegó la gobernadora Delfina, que prometió revisar los casos de amnistía y liberar a tanto inocente, pero falso culpable que está en la cárcel. Pero se encuentra con un Tribunal Superior de Justicia corrupto, mañoso, priista, que le cuida las espaldas a toda esa cofradía. Pues es difícil que se pueda
ir avanzando. Ha ido ganando usted batallas legales. Qué bueno que le esté metiendo, porque el amparo no es sencillo, ¿eh? No cualquiera gana amparos. Es un tema bien interesante. ¿Sabes Entonces, cuánto? ¿Sabes de los 8 amparos que hemos repuesto? ¿Sabes cuántos años hemos tumbado de sentencia? no sé, 702 años. En ¿sabes? 8 amparos. Dime qué pesadez es elevar las penas para condenar a la sociedad, porque cuando las penas son para ellos que dicen, no, 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 a ver, yo te hago una pregunta, ¿qué pasa con Raimundo, el presidente municipal de Uy, no. Toluca? ¿No? Amigos, cuate. Ellos quieren las penas para el pueblo cuando es inocente. Y entonces, ¿habremos de discutir un nuevo código único penal? Sí. La pena máxima en un país civilizado son 20 años, porque ya es una cadena perpetua. Porque el problema de hacer justicia en un país no es que toda la gente viva en un penal. Y no me lo pueden decir porque, mira, gracias, y eso sí le quiero dar gracias a la vida, y quiero dar gracias a la gente que ha tomado conciencia, porque el caso ya llegó a Ginebra, Suiza, el caso llegó cuando nosotros estuvimos con el Papa, porque gracias al obispo José Raúl Vera pudimos acceder a la parte cercana de los cardenales y por primera vez vimos cómo activistas estuvieron en lugar de diplomáticos presidentes de la República a un lado de los cardenales y cómo dentro de los cardenales sobresalía la imagen de un hombre que no iba de rojo, que iba de negro y blanco, que era un dominico llamado el obispo José Raúl Vera. Y cuando le dio la reminiscencia al Papa, lo saludó calurosamente. ¿Y sabes qué pasó el otro día? Estuvimos en el disisterio del Papa que nos abrió, en donde discutimos el divorcio. ¿Cuándo se iba a discutir un divorcio en el Vaticano? ¿Cuándo se iba a discutir el problema del movimiento LGTB y más? ¿Cuándo se iba a discutir a las oligarquías de la vivienda? Cuando muchos de los obispos y muchos del clero secular elitista en el Estado de México han hecho también sus negocios inmobiliarios, como Norberto Rivera Carrera con la Basílica. Ese es otro tema bastante grande del Y luego clero. la gente me dice, ¿y por qué fuiste a ver al Papa? No fui a ver al Papa, fui a hacer una denuncia, ¿sí? Y eso también cuesta mucho trabajo, porque la gente, fíjate, yo te quiero decir, cuando nosotros decidimos hacer el financiamiento, que voy a hacer una conferencia y voy a hablar de eso, con cada peso, o 1,000 pesos o 100 pesos, te pongo un ejemplo, 100, un peso, 100 pesos y 1,000, se paga boletos de avión, de 4, se paga hospedaje, carísimo Europa, se paga comida, carísima el agua, y se paga transporte para ir a la sede de las dependencias. Y pagamos el litigio internacional. Sí, sí, digo. Y entonces, y nosotros tuvimos que irnos a los tratados internacionales para presionar desde la Comisión Interamericana al Estado mexicano y lo estamos logrando. Híjole. Hoy me recibió muy bien el consejero jurídico y le pareció muy interesante el hecho de que yo le diga, oye, pues tenemos 8 amparos. ¿Cómo es posible que 8 jueces sean cuestionados por la máxima pirámide del tribunal colegiado, el decir que por qué no hacen bien las cosas? No hacen bien las cosas porque no funciona el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ¿por qué presume Sodi Cuellar y Fernando Díaz Juárez que son del primer mundo? ¿No? Y entonces, ahora tenemos, porque hay que reconocer, la maestra Delfina y Jesús Jorge hicieron el organismo de consolidación que va a revisar casos. Entonces yo, como no había habido acercamiento, porque hubo alejamiento desde que pactan con Sodi para darle 7 meses más a Fernando Díaz Juárez y al grupo Atlacomulco para que siga dominando, lo que tú dices bien claramente, es difícil porque tienen 2 órganos muy importantes, la Fiscalía con José Luis Cervantes y el caso del Poder Judicial que de Sodi se lo trasladaron a Fernando Díaz Juárez. Por eso le digo a la gente, espérense, ya vienen las elecciones, como tú bien dices, ese es el coto que va a perder el grupo conservador de la oligarquía y de este tipo de jueces elitistas que dicen que los pobres son delincuentes y ellos no. Que la clase trabajadora delinque y ellos son unos angelitos. O como Alejandro Jaime Gómez Sáenz, que dejó toda la estructura del crimen apoderarse de las fiscalías.
Sí, y es y qué bueno que lo menciona. Hay que precisar que al gobierno federal y al gobierno del Estado de México llegó la 4T, pero solo el Poder Ejecutivo, pero Ajá. el Estado tiene legislativo y judicial. Entonces, sí se avanzó en el legislativo, pero para que realmente haya una verdadera democracia, hay que democratizar el poder eh, judicial, que significa ponerlo al servicio del pueblo y no de las élites. Ese es un paso que todavía le está costando mucho trabajo a la 4T. Digo, tan es así que llevan casi 7 años de la transformación del Poder Judicial y pues todavía se está peleando con las reticencias en el Tribunal Electoral Federal, los magistrados que son del ala conservadora constantemente están bombardeando, dentro del Poder Judicial de Norma Piña, constantemente están bombardeando, en los estados, pues ni se diga. Entonces, es una batalla muy difícil de dar, específicamente la del Poder Judicial, incluso más difícil de dar que la del propio legislativo, pero se está ganando el Estado y eso es algo que la gente debe de ver en perspectiva para, pues que sí, decir, no, pues ya ganó la presidencia, o ganó la gobernatura, van a iniciar las transformaciones, sí, pero hasta cierta medida. No es sencillo y todavía falta camino por recorrer. Pero, pues bueno, ya para cerrar la entrevista, entonces va a votar por Alejandro Gómez. No, si ya tenemos toda la campaña, si ni va a llegar, ¿sí? Yo quiero decirte que algo que dijiste es bien importante. Fíjate que es muy doloroso porque la gente con el dolor de la vivienda que se le quiere quitar o se le quita, y la gente con la cárcel que vive una prisión injusta, un falso culpable, la gente pierde la dimensión de las cosas. Yo hubiera hace tiempo podido renunciar, porque yo ya soy libre, yo ya no estoy en esto. No, yo adquirí un compromiso con la gente. Y segundo, mis casas me las tienen que devolver porque son nuestras. Y finalizo diciéndote algo. ¿Cómo es posible que, que viendo todo, tú sabes, al caminante, al que entrega a los muchachos de Yotzinapan para el crimen, Esteban Juárez, el caminante, ¿sabes con quién se vino a trabajar? Híjole, no, pero debo suponer que, híjole, Con bueno, ¿con Ricardo quién? Sodi. Y Rodrigo Archundia, que fue el primero civil que llega a Cojutla, ahí al basurero. También andan. Se vino Alejandro Gómez Sánchez, fiscal Pero antisecuestro, y subieron los secuestros. se Dos cortó, personajes se vinieron. se cortó lo último, ¿podía repetirlo? Rodrigo Archundia es el primero que llega, y Cerón de Lucio, que había estado en el Estado de México con el acuerdo de Peña y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, lo premian como fiscal antisecuestro y los secuestros se van arriba. Y después llega al Poder Judicial el militar que entregó a los desaparecidos. ¿Qué quiere decir? Aparece Cienfuegos en los eventos de Sodi. Eso es el conservadurismo. Eso es la línea dura que no quieren que se cambie. Por eso el estado que más complejo tiene el esquema de la transformación es el Estado de México. Y hoy me decían con las personas que también me hablé después también del gobierno del Estado, de Jesús Jorge, que nosotros hemos hecho un trabajo muy excepcional, muy, muy fuerte, con muchas limitaciones. Y de los 40 y tantos, de los 52 amparos, no hemos perdido ni uno. Y le digo a la gente, espérense, a ver, que es muy difícil que entiendan que el 1 de junio hay que salir a votar. Porque ¿sabes cuál es el verdadero problema? Que el 1 de septiembre, Ajá. por ejemplo, te pongo 4 tribunales colegiados de circuito, que son muy importantes. Nada más se quedó un magistrado, porque 2 van a llegar nuevos. Y esos 2 van a ser la mayoría para la transformación que se requiere. Porque ya no le van a decir a los colegiados de circuito, al segundo circuito que es el Estado de México, o al primero que es la Ciudad de México,
o al tercero, que es Jalisco, al cuarto, que es Nuevo León, al sexto, que es Veracruz, no le van a poder decir, no otorguen amparos para inocentes. Va a haber un problema muy serio. Y ahí es donde presunción inocente, y en cuanto a materia civil, es cuando el Frente Mexiquense y presunción de inocencia en materia penal, Frente Mexiquense en materia civil y mercantil, y Frente Mexiquense, esa es materia civil y mercantil, y presunción de inocencia en penal, es cuando vamos a gigantar la resolución de este problema. Yo quiero agradecerte, espero que nos des la siguiente oportunidad. No, claro, Los compañeros están muy activos en las redes, ya viste que... Sí, no, sí están bombardeando con comentarios. Es gente muy participativa. Ha costado mucho trabajo crear esta conciencia. Sí, no, bueno, pues felicidades por estar siguiendo adelante. No cualquiera tiene los ánimos, los pantalones para hacerlo, ¿no? La entereza, porque hay formas muy de disuadir, ¿no? La derecha históricamente ha tenido muchas formas de cómo ir quitando del camino a opositores y ya van más de, yo creo que 15 años, ¿no? Yo lo recuerdo desde que estaba denunciando a los fraccionadores como Ara, Urbi, Sadasi, que es parte de toda la bronca, viene de ahí, porque afectó intereses muy pesados de la época del foxismo. Entonces, pues bueno, yo creo que... Son 14 años entre Frente Mexiquense y presunción de inocencia. Pero con Frente Mexiquense son 14 años directos como Frente Mexiquense y 3 como presidente de la quinta sección. Es decir, van 17 años. Sí. Me decía mi hermano, oye, no manches, si no hubiera estado en el frente no estuvieras tan acabado. Le dije, no, lo que pasa es que no te acaba la lucha, te acaba el sufrimiento. La cárcel te acaba. La cárcel es algo muy doloroso, muy triste. Tú sales de la cárcel para nunca olvidar lo que viviste. Y cuando yo nada más tuve 2 visitas, yo nada más tuve 2, yo salí de mi celda solo 2 veces. Uno, a la tienda, que me quisieron agredir unos que venían por consigna, de Irubiel, y en una posada. Lo demás pasé en un cuarto con todas las luces prendidas y con 4 o 5 personas con problemas mentales gritando, ¿no? A las 4 o 5 de la mañana no dormía. Y como me enfrenté a otra porquería de la cárcel, que son los custodios castigados, porque son represores, violadores, abusadores de todo, los mandan a ese penal. Y entonces, como tenía yo agravios con ellos, bueno, ellos conmigo, porque yo con ellos nunca, yo siempre dije que no le pegaran a la gente, los mandaban a ese penal y entonces decían, ahí está el Humbertus, y iban y aceleraban a los internos que no tenían visita, a los que están más dolidos, a los que han perdido toda la concepción, y obviamente se alteraban más y no me dejaban dormir. Híjole, sí, el aparato represor es enorme. Qué gusto me ha dado ver cómo se ha ido desmoronando. Ok, pues gracias por la entrevista. Yo creo que nos vamos a echar otra más adelante. Y porque con esto quiero inaugurar una serie de entrevistas sobre los diversos candidatos para no dejarlos que se vayan en las sombras. Hay que exhibirlos. Ok, y yo agradecerte porque hace 15 años nos conocimos y pues si no somos iguales, seguimos siendo consecuentes. Eso, seguimos andando aquí. Pues gracias divergentes por haber participado. Suscríbanse, comenten y compartan. A tus seguidores que también pues, les pido que le den un like, que se suscriban y que apoyen este esfuerzo de periodismo ciudadano al servicio de todos ustedes. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Chao. Buenas noches. Buenas noches.